Jesucristo vino aquí a ser el Salvador. A eso vino. Aún el artista nos dibujó un cuadro donde está María deteniendo a Jesucristo como el Salvador. Como el Salvador. Porque esa es la idea. Jesucristo vino aquí a salvarnos. A eso vino a este mundo. Ese era su trabajo. Y entonces el nacer en aquella ocasión en Belén de Judea fue parte del proceso, parte del plan que tenía para terminar siendo el Salvador de nosotros. Pero ese siempre fue el plan. Si usted abre la palabra de Dios y en Mateo, usted se va a dar cuenta que cuando está José un poco preocupado por lo que está sucediendo, y ahí en Mateo capítulo 1 lo visita un ángel a José. Y en el versículo 20 dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se fijó por qué se llama Jesús? Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, es Jesucristo. Algunas personas se quedan atorados con aquel lugar, aquel instante, aquel pequeño pedacito de historia cuando Jesucristo nació. Le dicen el niño Dios, el bebé Jesús. Pero estaría incompleto el trabajo si ahí se hubiera quedado nuestro Salvador. Si ahí se hubiera quedado en ese pedacito de historia donde fue un niño, donde fue un bebé, donde nació de aquella mujer que fue virgen, sería incompleto lo que hizo. Para que se completara el trabajo tuvo que haber hecho algo más, mucho más cosas. Ahora, en este tiempo nosotros, brothers, en Navidad, la costumbre aquí es dar regalos. Dar regalos. Gracias, hijo. Y es algo bueno dar regalos porque si no, no nos dan regalos. Algunos de nosotros no nos dan regalos en otra ocasión. Entonces, en realidad los regalos nos recuerda de que Dios nos ha dado regalos. Nos regala, nos da muchas cosas. De hecho, la palabra don, por ejemplo, don espiritual, o dones espirituales, esa palabra significa regalos. Una traducción literal, literal de la palabra sería regalos espirituales. ¿Cuál es tu regalo espiritual? Porque Dios nos ha dado muchos regalos. Mire a su alrededor, su familia, su salud, su trabajo, la oportunidad de estar en este lugar. Son innumerables la cantidad de cosas que Dios nos ha dado. Pero en realidad hay un regalo que vino a darnos por encima de todas las demás cosas. Un regalo en especial. Mire, y eso lo vimos a través del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo, ese niño crece y se fortalece, se convierte en un hombre y comienza su ministerio, se mantiene enfocado a lo que vino aquí en la tierra. Y hay diferentes historias de diferentes cosas que pasaron con ese niño. Pero por ejemplo en Marcos capítulo 2, está la historia de que Jesucristo está en esta casa y la multitud de gente empieza a rodear la casa por todos lados. Ya no cabe la gente, la puerta está saturada de gente. Es imposible que entre alguien más a esa casa, o era lo que se pensaba. Porque tanta gente está siguiendo y está buscando al Señor Jesucristo. Pero ahí vienen 4 personas cargando a un paralítico, así dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2. Vienen 4 personas cargando a un paralítico. Y como dice la palabra de Dios, que era tantos, se juntaron muchos que no cabían ni aún en la puerta, dice, que estos 4 suben al paralítico al techo de la casa y le hacen un agujero
destruyen la casa de aquella persona y por el agujero bajan al paralítico hasta la presencia delante de Jesucristo. Y entonces usted y yo pensaría, pues lógicamente buscaban que el paralítico fuera sanado. Eso era lo que buscaban, que viniera sanidad. Eso es lo que buscaban. Pero el Señor Jesucristo, al ver eso, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que... Nosotros muchas veces esperamos que Dios piense igual que nosotros. Esperamos que cuando le pedimos a Dios algo Él nos responde con la respuesta que estamos esperando, anticipando. Pero Jesucristo, al ver a este paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Y luego para esto se escandalizan todos los que están ahí, porque habían muchos religiosos. De hecho, la gran mayoría de los que estaban en ese lugar eran religiosos, líderes religiosos. Y dicen: ¿quién es este? ¿Quién se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Y eso es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces empiezan a hablar entre ellos de quién se cree Jesucristo para perdonar pecados. Y Jesucristo les responde. Les dice Jesucristo, otra vez volviendo a Marcos, ¿qué es más fácil decir al paralítico? En el versículo 9, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque nadie sabe, nadie se da cuenta si verdaderamente le perdonaron sus pecados o no. Nadie verdaderamente dice: oh, sí, pero ¿cómo sabemos que en realidad sus pecados les son perdonados? De hecho, ese problema tenemos hoy, el día de hoy, con personas que no escudriñan la Biblia. Muchas veces andan caminando por ahí y se sienten todavía culpables, a pesar de que ya vinieron y ya aceptaron a Jesucristo y se arrepintieron delante de Él, y aún siguen en el mundo caminando sintiendo cierta culpa. Más al rato les digo por qué. Pero el caso es que ni siquiera los demás saben. Entonces Jesucristo les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O sanar a este paralítico. Lógicamente es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados. Pero Jesucristo le dice: bueno, pues yo digo, ya le había perdonado los pecados, ahora le dice: yo os digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y les dice, pues para que sepáis, versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo demostró. Se levanta el paralítico y es sanado. Con ese milagro, con esa bendición, con ese regalo, con eso que hizo Jesucristo, demostró que algo que no podemos ver también le estaba recibiendo el paralítico, que era el perdón de pecados. Con algo que podemos ver, demostró que algo que no podíamos ver también estaba sucediendo. Y así lo hizo Jesucristo a través de su ministerio. A través de su ministerio. En cierta ocasión, también está el Señor Jesucristo en una casa, y dice en Lucas capítulo 7 que llega esta mujer. Está rodeado otra vez de mucha gente, entre esos muchos religiosos. Y llega esta mujer con un frasco de alabastro de perfume. Y dice la palabra de Dios que entonces empieza a llorar la mujer y con sus lágrimas empezó a regar sus pies. Y luego los empieza a enjugar con sus cabellos. Y dice la palabra de Dios que esta mujer está llorando, está tallando los pies a Jesucristo. Luego los besaba los pies y al final los ungió con perfume. Esta era una mujer que estaba emocionalmente inestable, emocionalmente destrozada esta mujer. Esta mujer no necesitaba el milagro de la sanidad física, no estaba paralítica, no estaba ciega, no tenía lepra. Esta mujer lo que estaba era destrozada por dentro. Y viene con Jesucristo
y es su única y última esperanza. Empieza a derramar todo lo que tiene delante de él. Y entonces otra vez la gente empieza a criticar a Jesucristo y a la mujer. Voltea Jesucristo con la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Otra vez a la mujer. Tus pecados te son perdonados. Era todo lo que necesitaba la mujer, que le perdonaran sus pecados. Y es todo lo que le dio el Señor Jesucristo. Le perdonó sus pecados. Así usted puede seguir leyendo las Escrituras y va a darse cuenta, por ejemplo, el ciego en Marcos capítulo 10, es lo mismo, le dice Jesucristo, tu fe te ha salvado. Y constantemente el Señor Jesucristo anda perdonando pecados por todos lados, por todas partes. Es que Jesucristo estaba y está mucho más interesado, brothers, en regalar el perdón que en regalar cualquier otra cosa. Jesucristo lo que le importa, y en realidad lo único que le importa es dar el perdón de pecados a las personas. A eso vino, a salvarnos. Y el pecado es lo que nos condena. Entonces Jesucristo elimina lo que nos condena. Elimina lo que nos amaga, lo que nos mantiene triste, lo que nos mantiene con ese sentimiento de culpa y que no nos deja despegar, no nos deja sentirnos bien, nos mantiene llenos de ira y de rencor y de avaricia y de egoísmo y de vanidad. Y entonces viene el Señor Jesucristo y nos quita eso que nos lastima. Eso que verdaderamente nos lastima. Nosotros muchas veces creemos que lo que necesito es un carro nuevo, lo que necesito una casa nueva, y en realidad Jesucristo voltea a ver y dice, lo que necesitas es que tus pecados sean perdonados. Puedes buscar tu felicidad en las vacaciones, en el celular nuevo, en el teléfono nuevo, en el reloj nuevo, en la ropa nueva, en la mujer nueva. Puedes intentar ser feliz de 1000 maneras y aún así nada lo va a lograr. Lo único que necesitas para ser feliz es que tus pecados te sean perdonados. Es que es imposible vivir felices con un sentimiento de culpa. Es imposible ser felices mientras nos sentimos culpables. Ante la culpabilidad solamente hay dos opciones en este mundo humanas. Dos opciones humanas. Uno es cauterizar la conciencia, que crezca tanto el pecado que ya quedamos insensibles ante cualquier remordimiento espiritual que podríamos sentir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, hablando de aquellos hombres amadores de sí mismos, dice que tienen cauterizada la conciencia. Ya llega un momento donde no les importa a quién lastiman, a quién dañan, simplemente quieren vivir por ellos y para ellos y nada más que para ellos. Esa es una opción. Esa es una opción. La otra opción humana es aprender a vivir con un sentimiento de culpa. Simplemente seguir adelante. Así como hay algunas personas que aprenden a vivir con dolor de espalda. Y pasa la vida y simplemente aprendieron a vivir. No porque no les duela y que llegue el dolor hasta el 8 o al 9, incluso al 10. Simplemente que ya lo aceptaron como parte de su vida. Así algunas personas pueden simplemente decir, pues voy a vivir con este dolor de culpa, este sentimiento de culpa. Pero luego está la tercera opción que no es humana, que es la opción divina, y eso es que tus pecados te sean perdonados. Eso es, que tus pecados te sean perdonados, limpiados, que se te quite la culpa de encima, que se te borre la culpa. Ahora, la culpa es lo que usa alguien que a lo mejor usted tiene varios nombres para él, para mantenerlo usted aplastado, porque mientras usted tenga la culpa, usted está congelado, usted está inhabilitado.
Las personas no se mueven, las personas con culpa se paralizan, las personas no pueden crecer, no pueden abrir las alas, no pueden despegarse, no pueden en realidad las personas hacer lo que tienen que hacer porque están en culpa. Y la culpa es como el miedo, los detiene, simplemente los amarra, evita que la gente siga adelante. Y entonces hay alguien que usa la culpa para mantenerlos ahí, y ese se llama el chamuco. ¿Cuántos nombres? El diablo, el Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, Lucifer, Luzbel, el cucuy. No sé, a lo mejor ya es hasta la llorona. Pero el caso es de que ese es el diablo que usa esa culpa para... Por eso cuando muchos cristianos, muchas personas vienen a los pies de Jesucristo y se arrepienten y derraman su corazón y luego siguen allá afuera, de repente estoy así... ¿Será que me perdonó Dios? Todas sienten algo, porque es el chamuquín diciéndole ahí a la orejilla, ¿a poco crees que te vas a salir? Te vas a escapar tan fácil de esta, si eres un cochinón, si eres un torcidón, si tú estás bien mal. Y va a querer seguir dándole en la torre con lo que hizo en el pasado. Entonces por eso muchas personas batallan. Y más cuando no se sumergen en la Escritura, donde le afirma y le confirma y le reafirma que una vez que Dios lo perdonó, agarra su pecado y lo entierra, dice que lo avienta en lo más profundo del mar. Y puede hacer que usted se acuerde de su pecado, pero dice la palabra de Dios que Dios no se vuelve a acordar de él jamás, jamás se vuelve a acordar de su pecado. Usted sí, el chamuco sí, pero dice Dios, dice Dios, no me acuerdo, no me vuelvo a recordar de eso. A diferencia de algunas esposas, ¿no? No quiero decir nada, pero muchas veces las esposas dicen, ok, te perdono, y pasa unas semanas, unos meses, y le sacan lo que le perdonaron a uno. Entonces, Dios no es así, Dios no le trae el pasado que ya le había perdonado. Literalmente lo perdona y lo olvida. Una capacidad que nosotros no tenemos intencionalmente hacer. A nosotros se nos pueden olvidar las llaves, perder las llaves, pero no lo hicimos intencionalmente, se nos olvida dónde las pusimos. Y entonces, si quisiéramos intencionalmente olvidar algo, no podemos. No podemos. Pero dice la palabra de Dios que Dios sí puede. Dios lo borra eso que sucedió de su mente. Miren, en el Antiguo Testamento, brothers, antes de que Jesucristo naciera y lógicamente antes de que muriera por nuestros pecados, se usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Antes de Jesucristo se usaban los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los representantes del pueblo delante de Dios. Estos sacerdotes tenían una vestimenta, pues una vestimenta especial, una vestimenta única. En Éxodo capítulo 28 dice que esa vestimenta era para honra y hermosura, dice. Ese era el propósito de la vestimenta, dependiendo de la versión que usted, la traducción que usted lea, porque, por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice que para conferirles honra y dignidad, Biblia de las Américas dice que para gloria y hermosura, tenían un propósito las vestimentas. ¿Okay? Las vestimentas mostraban que la persona estaba apta para estar delante de Dios. Bueno, usted recordará que hay un libro en la palabra de Dios que se llama Zacarías. Zacarías, ese libro lo escribió el profeta Zacarías después de la captura, después de que regresan de Babilonia los que habían sido llevados cautivos. Y dice la palabra de Dios que en el momento de Zacarías había un sumo sacerdote. Ese sacerdote se llamaba Josué. Josué se llama el sumo sacerdote. Y entonces Dios le muestra a Zacarías visiones importantísimas para nosotros el día de hoy. En Zacarías capítulo 3, dice esto la palabra de Dios. Me mostró, Zacarías 3, verse, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dice, estaba Josué delante de Dios, pero también estaba Satanás delante de Dios y estaba acusando a Josué. Estaba acusándole.
Este no es digno, mira cómo anda este condenado. Dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es, dice Dios, de Josué dice Dios a Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? No es un tizón arrebatado. Mire cómo nos ve Dios. Yo sé que algunos sí están como de color tizón, pero en realidad, aquí dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Es como nos ve Dios. Está diciendo que nosotros, cada uno de nosotros, estábamos en el fuego. Un madero a punto de ser consumido por el fuego, ya tiznado, ya con brasas, y de ahí nos rescató Dios. Es lo que está diciendo Dios. ¿No es este un tizón rescatado del fuego? Una madera llena de ceniza, llena de carbón, a punto de ser eliminada, a punto de ser consumida totalmente. Esa es nuestra vida. Esa es la verdad. Entonces es como pone la defensa Dios delante contra Satanás, el acusador. ¿Por qué el acusador? Es que si usted traduce la palabra Satanás, literalmente significa acusador. El acusador. Eso es lo que es Satanás. Es la arma más común que usa Satanás. El acusador. La otra es la palabra también que se traduce, la otra, el nombre tentador que es de Satanás, que es tentador. Tentador, acusador. O sea, primero, no sé, está como cuando usted está a dieta. No sé si alguna vez se ha puesto usted a dieta. Y luego, no sé, viene a lo mejor alguien y le ofrece unos taquitos de barbacoa bien ricos con una salsa especial, con sus respectivos ingredientes y la tortilla de maíz bien hecha, con un sabor único especial de nuestro querido país. Y usted lo agarra y lo come porque se ve delicioso. Y después le dice, pues no que estabas a dieta. Eso es lo que hace el chamuco. Primero le pone la prueba y luego después lo usa, la tentación, para acusarlo. Entonces dice la palabra de Dios, sí, pero entiende, este es un tizón sacado del fuego. Ahora, volviendo a Zacarías, capítulo 3, brothers. En el versículo 3 continúa la lectura y dice, y Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles. Josué estaba vestido de vestiduras viles. Recuerde que el sumo sacerdote era el que representaba a la gente de Dios. Y este sumo sacerdote está delante de Jehová representando a la gente. Y dice aquí la palabra de Dios, que Josué no traía las vestimentas adecuadas para estar delante de Dios. Dice, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahí está Josué, sucio, cubierto de cenizas. Eres un desastre, Josué. ¿Cómo se te ocurre pararte delante de Dios con esas fachas, en esa condición? Entonces, recordemos que Dios dice, yo lo saqué, yo lo rescaté del fuego, lo saqué de ahí. Y cuando Dios te rescata, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te echa la mano, Dios no espera que tú estés listo o preparado o que seas digno. Dios no espera que usted sea perfecto o que usted ya se gane la salvación o que usted se merezca el perdón. Dios lo rescata sin que usted se merezca nada. La salvación viene de Jesucristo, Él es el Salvador. Y si no fuera así, entonces usted se salvaría a usted mismo. El Salvador es Cristo, no es usted. Entonces, lógicamente, Josué estaba delante de Dios con ropas viles. No eran dignas para estar delante de Dios. Sigamos es más, podemos recordar en la Biblia que esa es la doctrina que nosotros hemos estado predicando durante siglos, porque es lo que Dios nos ha estado enseñando. Nosotros no hicimos nada para ganarnos la salvación.
No hicimos nada para estar delante de Dios. Usted por más que camine de rodillas, queda siendo sucio. Usted por más de que se latigue la espalda, queda siendo sucio. Usted por más dinero que regale a la caridad o a las iglesias, queda siendo sucio. Usted por más de que haga sacrificios, usted no puede limpiarse a usted mismo. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Romanos 5:6, que nosotros éramos débiles, y a su tiempo Cristo murió por los impíos, por nosotros. Tito 3:3 dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de corrupción y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos, y de ahí Dios nos rescató, sin esperar a que nosotros nos lo cambiáramos por nuestras propias fuerzas. Romanos 5:8 dice que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Usted puede seguir leyendo la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muerto. Eras un tizón en medio del fuego. Volviendo a Zacarías, el versículo 4. Entonces se voltean otra vez con Josué y dice, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Quítenle las vestiduras viles a Josué. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¡Ay, papá! Dígame, ¿fue Josué quien se cambió de ropa? ¿Fue él quien se deshizo de esas garras viles? ¿O fue Dios quien lo cambió? ¿Fue Dios quien lo hizo digno? ¿Se fijó? Dice, te he quitado esas garras viles y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora sí estás presentable para estar delante de Dios. Ahora sí checa. Imagínese que lo inviten a usted, no sé, a un lugar bueno, como a la Casa Blanca, a conocer a los presidentes. ¿Iría usted con garritas ahí nomás? ¿O iría bien vestido? Usted buscaría las mejores garritas. Ahora delante de Dios, no hay comparación, pero no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestras ropas, para ser dignos, para estar delante de Dios. Él hace todo. Por eso el ángel le dijo a José y a María, se llamará Jesús, porque será el Salvador. ¿Sabe que cuando él metió las manos al fuego, porque éramos un tizón, siendo consumido por el fuego, él tuvo que ensuciarse un poco, tuvo que quemarse un poco? Y eso es lo rojito que ve usted en esa imagen. Él se tuvo que haber lastimado para poderlo sacar a usted, para poder evitar que usted fuera lastimado más. Él llevó su dolor, Él llevó sus aflicciones. Es que Él no desapareció la penalidad que había contra usted, no desapareció la multa que había en contra de usted. No, eso sería corrupción. Eso sería corrupción. Lo que Él hizo es que Él pagó la multa que había por nosotros. Él lo pagó. Y de eso es lo que está hablando la palabra de Dios constantemente. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No más culpa. Somos justificados por la fe. No hay más que cargar el pasado. El pasado no nos debe de atormentar. El pasado no nos debe de perseguir. Si algo debería estar en nuestra mente, son las bendiciones que nos esperan.
cosas hermosas, cosas bellas. Ya para terminar, y en Zacarías, el versículo 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Jesús hizo su trabajo de Salvador, quitándonos la culpa. Él a eso vino. Entonces, lógico que celebramos Navidad. Lógico que celebramos Navidad. Hay algunos fanáticos religiosos que rehúsan celebrar la Navidad, rehúsan aventar la casa por la ventana en esta celebración tan especial. Oiga, yo me ando volviendo loco cuando México mete un gol. ¿Cómo no me voy a andar volviendo loco cuando Jesucristo vino aquí a la tierra? O sea, yo celebro a brincos, a gritos, cuando mi equipo va ganando. Y lloro cuando perdemos 3-2, no. Pero el caso es que me pongo alegre y ¿cómo no voy a celebrar cuando el Salvador vino? O sea, cuando nació mi hija, cuando nació mi hijo, aventé un banquete, hicimos una discada sabrosa de 10 millos sin hueso, con su... Bueno, después les platico, pero estuvo buena la celebración, porque nacieron ellos. Ahora, ¿cómo no voy a celebrar cuando vino el Salvador de todos, incluyendo de mis hijos? Es ilógico no celebrar que Jesucristo vino aquí en la tierra, porque Él es el Salvador de todos nosotros, el verdadero Salvador. Así que eso es lo que celebramos hoy, que Él nos quitó la culpa y ahora ya podemos vivir felices. ¿Van a haber gente que le va a querer aventar la culpa todavía? Son usados por el chamuco. Efesios 6 dice bien claro, esa es la guerra que tenemos. El chamuco va a usar miles de cosas para poder lograr que usted se sienta culpable y no digno para estar delante de Dios. Pero usted recuerde, el Salvador es Jesucristo, no es usted. No se puede salvar usted solo. La deuda es tan grande que somos incapaces de pagarla. Entonces usted debería de simplemente aceptar ese regalo de salvación. Simplemente deberíamos de estirar la mano y decir, gracias, gracias. Y ahora en adelante ya no permitir que nadie más, ni aún nuestra propia mente, nos quiera mantener amarrados y amagados de una culpa que ya se pagó, sino ser libres y caminar en el camino del Señor, disfrutar las bendiciones y entre tantos regalos, disfrutar la salvación.